un placer y un gozo en esta tarde tener con nosotros al licenciado Rafael Jiménez, alguien que conocemos muy bien en esta comunidad, que ha estado con nosotros en muchos ambientes y ha cooperado con el desarrollo del liderazgo también en este lugar. Su ponencia, hermano, no podía ser más oportuna como cierre, porque la pregunta que él tiene que responder es: ¿cómo desarrollamos entonces creyentes que sepan pensar, que sepan discernir, que sepan filtrar, que sepan responder al momento, al tiempo y a la generación en que nosotros estamos viviendo? Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Valle, por ese ejercicio. Me facilita entonces el continuar con ustedes. Yo quisiera que me permitieran hacer una oración a Dios en este momento para que sea Él que guíe lo que yo voy a decir aquí. Oremos. Soberano Dios, en este precioso momento te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que hemos tenido de compartir tantas vivencias, tantos conocimientos, tantas experiencias. Y yo quiero pedirte ahora, oh Señor, en este momento que tú me ayudes, que me des tu sabiduría, que no sea yo, sino que yo sea solamente un micrófono a través de que tú hables a tu pueblo en esta tarde. Que yo sea un instrumento tuyo, Señor, y que seamos abiertos a lo que tú nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco la oportunidad, el privilegio de estar aquí con ustedes en esta tarde para en esta parte final hablar justamente de esas preguntas que Ovalle hacía. ¿Qué hacemos con esto y cómo lo hacemos? Y hablaremos de educación. Y yo quisiera hoy hacerle un desafío a 3 tipos de personas en este momento. Yo quiero hablar con la iglesia como un centro de formación. Quiero hablar con el cuerpo docente, predicadores, maestros de escuela bíblica, encargados de cédulas, entre otros, que son los que enseñan en la iglesia. Y también hablar a la feligresía, los que aprendemos de estas cosas. Y yo quisiera a cada uno desafiarlos en una tarde como esta, a que eduquemos a nuestra comunidad con la integridad y con la seriedad con que la palabra de Dios fue hecha y diseñada e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué educación? ¿Por qué esa palabra viene ahora? Bueno, hemos hablado de emociones, hemos hablado de razones, de mente. La educación tiene la virtud de que trabaja con el individuo 3 áreas fundamentales. Trabaja la parte cognitiva o intelectual a través del manejo de información. Trabaja la parte socioafectiva que tiene que ver con las emociones. Y trabaja la parte psicomotora que tiene que ver con la combinación de lo que la mente piensa y con lo que el cuerpo hace. Cuando nosotros educamos, para que la educación sea realmente educación, tiene que impactar las 3 áreas de la vida. Si una persona solamente maneja información, está haciendo cualquier cosa, pero no está educándose. Para que haya educación tiene que manejar la información, pasar por un proceso de valorización emocional, entre otras cosas, y eso tiene que llevarlo a la práctica. Si no hay acción, no hay aprendizaje, porque el aprendizaje es un cambio de conducta lo que implica. Entonces, la educación es por naturaleza y por esencia el mejor medio para que todo lo que se ha presentado aquí hoy, los desafíos, las descripciones, las problemáticas que existen, para que todo eso cambie y llegue a ser en nosotros lo que tiene que ser y valoremos lo que tengamos que valorar y vivir lo que haya que vivir, se necesita de un medio funcional para eso llamado educación. ¿Cómo yo logro que esa mentalidad contraria no siga ejerciendo fuerza en nosotros? Como es el posmodernismo, educando a la gente como debe ser con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para educar eficientemente? Yo quiero presentarle a ustedes hoy aquí algunos principios a partir de 3 versículos de la Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, al pastor Timoteo, y le dice estas palabras que todos conocemos. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, oigan bien, y útil, ¿para qué?
para enseñar, y dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él está diciendo, Pablo a Timoteo le dice, mira, yo quiero que tú, como pastor, te asegures de que estas verdades sean interiorizadas, asumidas por ese grupo de personas que tú estás dirigiendo. Y Pablo lo escribe aquí en esta epístola para que la universalidad de la iglesia lo asuma así. Yo quiero inferir entonces que este encargo es como decir a la iglesia, tú tienes que ser como entidad el centro de formación por excelencia de la gente, porque aquí es el lugar donde la gente tiene que venir a aprender la palabra de Dios. Y aquí en este texto se dice, este debe ser el currículum, lo que se enseñe debe estar aquí a partir de esto. ¿Por qué? Porque la idea de esta educación, de esta formación es que todo ser humano que acceda a este centro formativo pueda llegar a ser una persona perfecta, completamente preparado para hacer la mejor obra que se pueda hacer en esta vida, que es vivir con calidad y hacer que otros vivan con calidad. Entonces, la iglesia tiene el reto de trabajar, y yo llamo de esta forma, con programas diseñados, orientados de manera sistemática para que la iglesia pueda aprender en un lapso de tiempo determinado a tener conductas, formas de vida donde se caractericen por buenas obras, por buen vivir. Es determinante que la iglesia aprenda a sentarse cada año, cada 2 años, a diseñar un programa de formación de la gente en la iglesia, para que un creyente que llega nuevo dentro de 1, 2 o 3 años esté enteramente preparado para toda buena obra. No puede ser algo tan importante manejado de manera fortuita y tan informalmente. La gente llega a la iglesia, se le da un pequeño entrenamiento de unos meses, se bautiza y se le suelta. Y comienza la gente a aprender a vivir a Cristo por imitación, porque ve uno haciendo una cosa y ve haciendo la otra. No debe ser así. Algo tan serio como esto, como es cambiar una mentalidad que tú trajiste de allá para vivir una vida aquí, no puede ser tratado con tan bajo nivel de seriedad. Se requiere de un nivel de compromiso tal en que nos sentemos a ver qué es lo que tenemos que enseñar a la gente y cómo se lo enseñaremos y en qué tiempo lo haremos. Creo que es importante, hermanos, líderes, pastores y visitantes en este día, que cojamos en serio sentarnos a planificar la educación de la iglesia. Porque cada creyente que llega aquí tiene que prepararse en un lapso de tiempo razonable para que sea una persona perfecta, completa, enteramente preparada en todas las áreas: intelectual, emocional, psicoafectiva y también psicomotora, accionar, para hacer todo bien para la gloria de Dios y su propio bienestar. Cuando una gente en la iglesia no tiene la calidad de vida espiritual que debe tener, algo yo estoy haciendo mal como centro de formación que debe ser la iglesia. Hay que revisarse necesariamente. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sabido en el tiempo que tenemos lo que teníamos que saber del evangelio para vivirlo correctamente? ¿Cuántos hemos recibido la formación sistemática correspondiente para ya en tanto tiempo vivir a Cristo como debía haber sido vivido? Yo aprendí lo que era una santa cena viendo a la gente que le dan un pedacito de pan y después dicen que se lo coma. Yo no sé qué la gente hace cuando se lo está comiendo, ni qué piensa cuando se lo está comiendo, ni qué piensa cuando se está bebiendo el vino. A mí no me explicaron qué se debe pensar y qué se debe decir, porque yo lo que estoy haciendo es haciéndolo como vi que otro lo está haciendo. ¿Quién me enseñó cómo era que iba? Y hablo de una cosa por decir una cosa.
¿Cuántos asuntos de la iglesia yo le estoy haciendo porque veo a otro hacerlos? ¿Y quién dijo que eso es así que va? Y por eso yo digo hoy día que nosotros estamos viviendo el evangelio como un 5% de lo que es la vida cristiana de verdad. Porque no conocemos en profundidad lo que implica esta vida. No la estamos viviendo porque no la conocemos. La iglesia tiene que diseñar programas atractivos, efectivos, que lleven a la gente a este nivel de vida que está describiéndose aquí. Que yo pueda decir, yo estoy preparado para enfrentar crisis, para administrar bendiciones, para tener una vida familiar, laboral, de todo tipo, de buena calidad. Eso es lo que quiere decir esto. Toda buena obra. Entonces, ahí va el primer desafío para la iglesia. El segundo aspecto quiero verlo en función de las personas que deben enseñarnos esto a nosotros. Y quiero irme con ustedes, por favor, a otro pasaje que es Esdras 7:10. Vaya conmigo ahí, por favor. Yo encuentro en este pasaje lo que debe ser el correcto proceder de una persona que va a enseñar la palabra de Dios a alguien. Esdras 7:10. Yo quiero dividir el pasaje en 4 partes. La primera parte del pasaje dice: porque Esdras había preparado su corazón. Yo, como maestro, como pastor, como predicador, como aquel que va a enseñar toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir, yo debo primero, como maestro, esa palabra, al acercarme a ella, predisponer el corazón, prepararlo para que no sea mi criterio el que se imponga, sino el que Dios me quiere enseñar a mí en ese momento. Ese es el punto. Y en este punto, en este momento, yo abrirme de par en par y decirle: Señor, que sea tu palabra la que haga el trabajo conmigo. Eso fue lo que hizo Esdras. Abrió el corazón, lo preparó, lo predispuso para aprenderse lo que Dios quisiera enseñarle. Cuando tuvo esa actitud, él pasó a la siguiente acción y dijo: para inquirir, para profundizar, para escudriñar, para escarbar. Es como buscarle la quinta pata al gato del asunto para ver qué tanto más hay aquí, para sabérmelo como es. Hermano, tenemos que aprender, el maestro tiene que aprender a profundizar, a escudriñar, a adentrarse en las profundidades. Es más, a veces saber cuál es el corazón de Dios en la palabra que está dicha ahí. A ese nivel, para inquirir la ley de Jehová. Y dice la parte 3, oiga esto: y para cumplirla. Primero la hago mía, la interiorizo, la paso por la mente, la paso por el corazón y la llevo yo a la acción. Y la cuarta parte del versículo dice: entonces para enseñarla en Israel. Es indispensable que yo viva lo que yo voy a enseñar. Aquí es diferente a una clase en la universidad o en la escuela, donde yo te enseño lo que tú debieras saberte. Aquí hay que enseñar lo que yo he vivido y he comprobado que ya es así que debe ser. Yo debo vivirla primero, porque tiene que haber una coherencia en ese liderazgo del que hablaba Rolando, que está predicando y haciendo con lo que está viviendo. Pero qué triste es que hay gente que se para a predicar o enseñar una clase cuando la esposa y los hijos dicen: pero ese que está hablando de que se debe hacer eso no lo hace así en mi casa. Eso tiene que doler. Si queremos que esa palabra inspirada realmente toque todas las fibras sensibles del que está escuchándola y aprendiéndola, primero tiene que verla el que está ahí, que yo la estoy realmente viviendo. Por eso decía una vez alguien, hablando de Spurgeon, que un ateo va camino
a una campaña que Spurgeon estaba dando, y otro ateo lo interrumpe y dice: pero ¿para dónde tú vas? Yo voy a oír al predicador que está allí predicando. Dice: pero tú no crees en eso. Y le dice él: yo no lo creo, pero se ve que él lo cree. Se ve que él sí. Óyeme, no hay nada más impactante para una clase, una congregación, cuando tú puedes decir que lo que tú estás enseñando tú lo has vivido. Y a mí me pasó tal cosa, y yo pasé por esto, y Dios me enseñó tal cosa. Cuando la gente ve que tú fuiste procesado por esa palabra, te la cree un poco más y se inspira más a vivirte lo que tú le estás diciendo. Por eso es importante el cumplirla para enseñarla. Hermanos, si queremos realmente impactar con cambios verdaderos en la gente, tenemos que tener una educación de calidad en el plano eclesiástico como centro de formación, y en el plano personal como el que enseña a la gente, necesariamente, si queremos que funcione así. Por eso Pablo le dice a Timoteo también: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad. Es indispensable que nosotros seamos íntegros en la manera de estudiarla, de vivirla, para poderla enseñar, si queremos que funcione realmente. Solo así será posible cambiar estas mentalidades. Así que, hermanos, como iglesia, preparemos programas que conduzcan a esta conducta que se está explicando aquí. Y como cristianos maestros, por favor, vamos a hacer estas 4 cosas. Vamos a preparar el corazón, abrirnos a lo que Dios quiere enseñar. Vamos realmente a estudiar, a prepararnos. Yo creo que el menor tiempo que debe tomar una persona para preparar una clase, una predicación, un estudio bíblico, tiene que ser por lo menos una semana antes. Cualquier tiempo que tú lo hagas, que tú prediques de manera improvisada, me suena a mí a una irresponsabilidad delante de Dios y del público que te va a escuchar también. Es una falta de respeto que tú me digas a mí aquí hoy, que ahorita buscando y estudiando para predicar, ahora te salió eso y me lo estás diciendo a mí. Tú no me estás respetando a mí, ni respetas a quien tú le estás representando en ese momento. Esto es más serio de la cuenta. Y entonces voy a tratar de practicarla. Y yo quiero que tú sepas algo. Yo entiendo que no siempre será tan fácil predicar y vivir. Yo he predicado mensajes en que yo he tenido que decirle a la congregación: hermano, yo quiero que ustedes sepan que con esto yo estoy luchando todavía. Yo prediqué un mensaje una vez de lo que era amar a Dios. Yo tuve que decir: hermanos, yo quiero ser sincero, yo no amo a Dios como dice aquí. Estamos claros en eso. Con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, vamos a estar claros. Yo no voy por ahí todavía. Pero así es que va. Pero asegúrate de que tú estás siendo hasta íntegro en decir lo que tú no has sabido todavía de eso, o lo que no estás haciendo. Pero no venga a aparentarme como que sí, sin ser verdad. Porque se necesita integridad para que esto funcione. Y entonces, después, tú me lo enseñas. Ahora quiero hablar de nosotros, los que vamos a escuchar. Y quiero irme a Romanos capítulo 12, versículo 2. En este pasaje que es muy conocido, yo quiero dividirlo por partes también. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo encuentro aquí en este pasaje 2 escenarios. El escenario de la cosmovisión posmoderna, que es este siglo. Yo tengo la opción como cristiano de vivir como ellos han dicho que se vive hoy día. Contrario a Dios, que no importe Dios, que no importe nada, que no sirva nada, que todo lo mismo, que nada es nada. Yo puedo vivir así si yo quiero. Pero tengo la opción también de vivir, como dice al final,
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo esa opción. Aquí hemos retratado de manera magistral cómo está el mundo de hoy. Es más, se ha dicho cómo hasta se está viviendo en la iglesia de Dios hoy eso. Si yo quiero, puedo seguir con esa conducta de vida mundana que se vive hoy. Si quiero, yo puedo seguir así. Ahora, me estoy perdiendo de esa última que está ahí, de esa buena voluntad agradable y perfecta. Yo tengo la opción de seguir en una vida sin valores, sin principios, sin sentido. Es más, ni siquiera viviendo, existiendo, diría yo. O yo puedo entrar en la estructura en que yo pueda gustar cada día lo bueno que es Dios a partir de una relación, una interacción que me haga vivir y sentir que estoy viviendo lo bueno de Dios, lo agradable de Dios, lo perfecto que es Dios. Está en mis manos. ¿Y sabe cuál es la clave? Justamente educarme. Justamente educarme. Porque lo que dice aquí es, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo necesito comenzar a cambiar mi mentalidad, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hacer las cosas. Y cuando yo cambie esa manera de pensar, de sentir y hacer a través de la educación, yo voy a acceder a una vida dominada por una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. A nosotros nos conviene la vida que Dios tiene para nosotros. Nadie en este mundo, ningún país en este mundo tiene el mejor concepto de calidad de vida que el que tiene Dios. Nadie lo tiene. Y está ahí para mí. Qué triste es que yo no puedo acceder a eso. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que si la Biblia dice, por nada estéis afanosos, yo me sigo afanando? ¿Cómo que dice la Biblia, de qué te preocupa? Mira los niños del campo y como quiera uno sigue matándose. ¿Cuál es la razón de que uno, sabiendo eso, sigue viviendo de otra forma? Que no hemos aprendido de verdad. No lo hemos aprendido. Tal vez no lo sabemos. Eso no significa que no lo aprendimos. Nos lo aprendimos cuando lo practicamos, cuando lo hacemos, porque hasta que yo no lo hago, solo me lo sé, no me lo he aprendido. Porque para que sea educado y aprendido, tuvo que tocar la mente, no solo la mente, tuvo que tocar el sistema emocional, no solo el emocional, tuvo que tomar también la vida, la forma de hacerlo. De lo contrario, me lo sé, lo siento, lo aprendí cuando lo hago. Es así que funciona. Ahora, para llegar ahí se requiere de una educación de calidad. Por eso es que es correcto cuando una persona está en un público como este, que lo que yo diga no solamente se quede en tu mente, provoque que se sientan cosas y que te lleve aquí de una manera u otra al compromiso de que tú tienes que buscar la manera de hacer eso porque a ti te conviene hacerlo. Si no te llevé a ese nivel, lo que te estoy diciendo no funcionó. No funcionó porque no te provoca la conducta que tiene que tener. Por eso es que la educación tiene que ser de calidad. Yo voy a vivir a Cristo según me lo enseñen. Es así. Termino con estas dos experiencias que una vez escuché escuché esta historia de un niño que estaba jovencito, de unos 10 años, frente a una iglesia, porque él iba todos los domingos a ver la gente en la iglesia abrazando y saludándose. A él le gustaba ver eso. Y lo veían que iba todos los domingos, pero no entraba. Y alguien le escuchó un día decir a él, que estaba parado en una pared allá: cuando yo sea grande, o voy a ser un pastor o un delincuente. Depende de quién me agarre primero. Si aquí en la iglesia o un tigre por ahí. Y yo te diría a ti, tú vas a vivir la vida cristiana dependiendo de quién te la enseñe, de quién te coja a ti.
y de que tú te aprendas de esto. Y termino diciendo que el doctor Stanley, Charles Stanley, murió hace poco y él decía: no se puede vivir en santidad con la Biblia cerrada. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano Rafael Jiménez, educador, una persona que nos está hablando no solamente de lo que sabe, sino también de lo que ha vivido. Escuchamos dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver con un tema que a mí me cautiva profundamente, y es el liderazgo. Yo creo que nos ponemos todos del lado del doctor Rolando González para decir que el liderazgo está en crisis. Y si el liderazgo de la iglesia está en crisis, entonces también la iglesia lo está. Y por ende nosotros necesitamos no desconstruir, sino reconstruir nuestra visión acerca del liderazgo. Y como decía el hermano Rafael Jiménez, la educación, hermanos, es el arma que tiene la iglesia para poder desarrollar creyentes que tengan una cosmovisión apropiada. Creo que todos estamos de acuerdo que no queremos una iglesia que nos siga a sus líderes solo porque tiene que seguirlos. Inclusive es la iglesia la que nos debe llamar a nosotros a ser responsables con lo que enseñamos. Y es la iglesia la que en ocasiones debemos invitar a que nos desafíe a nosotros a ser puros y fieles con la palabra de Dios. Si nuestros creyentes no tienen la capacidad y habilidad de procesar, de discernir, de filtrar y de hacer eso, inclusive con nuestros propios mensajes, hermano, tendrán la capacidad de hacerlo cuando se enfrenten a las redes sociales y al mundo que les rodea. Esas son preguntas que nosotros tenemos que filtrar y que analizar en este momento. Hermano panelista, ¿qué decimos? ¿Tenemos algo más que agregar o que compartir? Yo sé que tenemos hambre. Tienes un micrófono ahí delante, Dunker. Bueno, gracias, hermano Rafael, por recordarnos que la iglesia es una escuela. Sí. La iglesia es una escuela. Y lo que Rafael nos ha estado señalando es que a veces esta escuela no tiene un programa. O sea, la escuela es improvisación y esperando que las cosas pasen, pero la iglesia no tiene un programa. A veces tenemos una escuela dominical, pero quizás nos limitamos a buscar un programa para llenar ese vacío. No que la iglesia tiene un programa. Entonces yo diría que un cometido a la luz de esta conferencia que debemos llenar es: ¿cuál es el programa básico para formar un discípulo en la iglesia? Porque todos creemos en el discipulado, ¿verdad? O sea, que uno se convierte, entonces debe tener un crecimiento para llegar a la madurez. ¿Cuáles son las cosas básicas que deberíamos estar dando? Quizá el curso A, el curso B, el curso C. ¿Cuáles son esos cursos? Yo sugiero que esas son respuestas que necesitamos para organizar la iglesia. Excelente. Gracias, doctor Félix. Yo me refería hace un momento al tema de la fragmentación, en el sentido de que el pecado lo fragmentó todo y que la posmodernidad contribuye a fragmentarlo más todavía, lo que implica que la iglesia necesita examinar, y me refiero a iglesia local en particular, cada comunidad de fe, examinar exactamente su realidad. Porque parte de lo que tenemos es que la educación no solo a veces carece de propósito, sino que está absolutamente desconectada, fragmentada, fuera de contexto. Es decir, nosotros somos una iglesia inmigrante, por ejemplo. No somos norteamericanos. La mayoría. Nosotros, aunque seamos de nacionalidad por adopción algunos de nosotros, seguimos siendo hispanoamericanos, latinoamericanos y muchos de nosotros insulares, que implica que tenemos otra cosmovisión de la realidad. Me suena que es importantísimo que los líderes entendamos que necesitamos contextualizarnos para poder ser útiles. Lo que Dios hace es que nunca se refiere a la apariencia. Dios siempre habla de lo esencial, de lo vital, de lo de adentro. La iglesia está dentro de una particular sociedad, X cual sea.
Cuando estoy en Dominicana, me gusta mucho estar en Dominicana porque es como mi agua, como el pez en el agua. Aquí en Estados Unidos he vivido como pez fuera del agua por muchos años, pero gracias a Dios he aprovechado bastante el tiempo en tanto ser un latinoamericano que vive en Estados Unidos y que se esfuerza por contextualizar su realidad. ¿Por qué digo eso? Porque la educación será mucho más fácil y asequible cuando aprendamos a quién educamos y sepamos qué necesita. Y nos atrevamos a desafiar el sistema que nos impone la costumbre, la tradición y por supuesto nos zafemos de los productos enlatados que a manera de teología y de enseñanza nos vienen, que la damos pero que no nos sirven para nada, porque lo preparan otro para otras cosas, es como comida calentada. Nos preparemos para satisfacer necesidades de la iglesia. La iglesia cada iglesia local tiene necesidades únicas, particulares, únicas, no hay dos iglesias iguales. Y la parte del liderazgo tiene que ver con aprender a leer ese contexto que es su propia comunidad, para darle en el clavo, darle donde le duele, hacer provisión, solución a los problemas que se tienen ahí. Porque cada iglesia local tiene su propia dificultad y tiene que, si va a educar, exactamente hacer eso, proveer ahí. Y eso va de un gran todo. Yo siempre recuerdo a mi hermano Dunkel de muchos años atrás, cuando él decía la iglesia como una comunidad terapéutica. Oiga, si hay alguien que tiene herramientas y recursos para sanar desde adentro, esa es la iglesia. Pero nosotros no lo sabemos. Muchos de nosotros vamos al psicólogo, vamos al terapeuta, buscando soluciones a asuntos que Dios nos dio en la palabra, pero nos hemos fragmentado demasiado. Hay mucho que decir en ese sentido, pero quiero terminar diciendo, hermanos, tratemos de imitar a Jesús siendo coherente con nosotros mismos, atendiendo nuestros propios asuntos como los asuntos importantes, siempre con la intención de aportar a favor del otro. El más importante en tu congregación es tu hermano. Y mirando hacia afuera, tu prójimo fuera de la congregación. Que el Señor nos ayude. Amén. Yo quería decir que yo cuando comencé a estudiar la palabra, yo entré a un seminario, a un instituto, y yo salí de ahí calvinista. Entonces yo conocí muchas cosas del calvinismo norteamericano y eso fue lo que me enseñaron. Entonces, oyendo al varón, al siervo, me he dado cuenta que nosotros estamos formando, pero no formando en el contexto de la iglesia, sino formando, trayendo cosas pasadas, inventadas por otros y aplicándonoslas a nosotros. Dunque, la reforma radical, una de los progresos fuertes, es que la teología no vino de afuera. Fue de allá, de ahí adentro. Ellos hicieron teología. La iglesia es la que tiene que hacer teología, no los seminarios. De los seminarios tú sales arminiano, calvinista, bautista, de ahí tú sales toda esa cosa. Pero para formar cristianos útiles, tiene que ser la iglesia. Hacer contexto en la iglesia. La educación es necesaria, pero hay que aplatanarla, hay que llevarla al contexto, a la iglesia, a los hermanos, a todo el mundo. Vamos a hacer teología. Y lo que estamos haciendo ahora es teología. Claro. Excelente, señores. Bueno, pastor, estamos. Uno se quiere. No sé qué escoger, como dice la palabra del Señor, si quedarme aquí o seguir para allá. Dunker, perdón. No, solo qué bueno sería comer ahora. Muy bueno. Pastor Uli, venga por favor para que ore y también nos dé la indicación de cómo vamos a hacer lo de los alimentos.
Muy sabias palabras, Duncan, muy sabias palabras. Usa tiempo. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a dar unas instrucciones para llevar a cabo el proceso de la comida, sin antes darle gracias al Señor por la bendición de tener tan gran panel con nosotros. Que Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso al Señor por ellos. Que el Señor los siga usando y bendiciendo. No queremos decirle que después de la comida se vaya, sino quédese, porque entonces ellos han hablado, ellos han dicho, han propuesto todo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pero ¿y sus inquietudes? ¿Cómo usted entender ahora la capacidad de que usted quiere preguntar? Así que no se vaya, después de la comida entonces vienen las preguntas. Va a participar ustedes junto a ellos de lo que van a aportar para lo que continúa del proyecto, del programa. Mis hermanos, queremos decirle, levanten la mano los pastores que tenemos con nosotros en esta hora. Hermano José García. Ok, ahora miren allá atrás. José García, levanta la mano José ahora. José García, usted, los pastores pasan por allá junto a José ahorita. Ok. Pastores y esposa. Entonces, miren a José. Cuando yo le dé la instrucción, ustedes van a seguir a José allá, ¿ok? Excelente, gloria a Dios. Entonces, los demás hermanos, la línea 1, la fila 1, va a entrar por esa puerta, por allá. Ok, miren allá, la fila 1 allá. Va a entrar porque está la señora allá, se llama Flor. Ustedes la van a seguir a ellos. Y la fila 3 va a entrar por allá. Está Julio Quiroz, levanta la mano Julio Quiroz. Fila 3. Luego entonces que termine la fila, luego viene la fila 2, seguirá por allá. Y la fila 4 seguirá por este lado. Va a ser la misma comida en ambos lados. Solamente queremos que sea más rápido el proceso y hacerlo en ese tipo de orden, ¿ok? Amén. ¿Cuál es la fila de allá? De la esquina, ¿cuál es esa fila? Yo quiero saber porque... Es la misma comida, la que a usted le guste. Tienen la opción ustedes, ¿ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos a orar por la comida, nuestros hermanos panelistas y las esposas. Entonces tienen también un lugar que me van a seguir a mí, ¿ok? Ok, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, puestos sobre sus pies. Dándole gracias al Señor por lo que hemos recibido, el alimento espiritual. Y ahora vamos a recibir el alimento físico también, que es muy necesario para continuar en esta bendición. Oramos. Padre, gracias te damos por lo que hemos recibido. Tu Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas en esta hora. Ahora te pedimos, Señor, que también bendiga los alimentos que vamos a tomar. Que sea de provecho para cada uno de nosotros. Que dé el sustento necesario para seguir, Dios mío, conforme a tu voluntad, mientras estemos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Fila 1 por allá, fila 3 por allá. Y los pastores sigan a José García. Nuestros hermanos me siguen a mí, ¿ok?